Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. El programa de hoy vamos a hablar sobre la República Democrática del Congo y lo que se conoce como el Acuerdo de Paz de Trump, lo cual es capitalismo extraccionista. Había varios temas a tocar esta semana, ¿no? Estábamos pensando de hacer el tema del golpe de Estado en Benín, pero la verdad es que hemos preferido continuar con esto que ya teníamos preparado, ¿no? Creemos que es muy importante. Hablaremos sobre el capitalismo extraccionista y las guerras imperialistas. Hablaremos sobre el acuerdo de paz de Trump y quién gana en esto, ¿no? ¿Quién se beneficia de este acuerdo de llamada paz? Miraremos en detalle qué es el extractivismo y también el extractivismo verde. Y también vamos a mirar qué es lo que está pasando ahora, lo que va a pasar ahora en la República Democrática del Congo, el papel que juega Ruanda y, por supuesto, cuál es la solución panafricana. Para ello miramos, como siempre, desde el punto ideológico panafricanista, neoliberalista, contra el neoliberalismo, contra el neocolonialismo, contra el capitalismo, sobre todo contra el capitalismo extraccionista. Y miramos también las ideas de Osajyefo Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Wangari Maathai y muchísimos otros panafricanistas que nos han advertido de las consecuencias de no unir el continente. Vamos entonces a empezar. ¿Cuál es el capitalismo extraccionista y por qué de estas guerras imperialistas? El capitalismo extraccionista no es un sistema económico neutral, es la continuación militarizada del colonialismo. Empezó con el comercio transatlántico de las personas esclavizadas y el violento saqueo de las tierras y los pueblos de África. Y persiste hoy en día en la forma del neocolonialismo. Las potencias occidentales, sobre todo, lideradas por Estados Unidos, fabrican guerras, desestabilizan gobiernos e imponen acuerdos que aseguran el acceso al petróleo, al gas y a los minerales y todos los recursos naturales de África. Tenemos los ejemplos no solo en África, sino también los ejemplos de la invasión estadounidense de Irak y su papel en Kuwait. Se justificaron bajo la bandera de la libertad y la seguridad mundial, pero el motivo subyacente era, por supuesto, la extracción del petróleo. En Libia, la intervención de la OTAN destruyó el Estado funcional, dejando caos y mercados de personas esclavizadas abiertas. Mientras las empresas estadounidenses y otras empresas occidentales buscan contratos a toda prisa. En Centro y Sudamérica, los golpes y sanciones desde Chile en el 1973 hasta hoy, 2025, en Venezuela, han sido herramientas para disciplinar a gobiernos que resisten el dominio corporativo estadounidense. En Venezuela, resulta ser que tiene las mayores reservas probadas de petróleo de todo el mundo. Está siendo asfixiada por sanciones y desestabilización, precisamente porque se atreven a afirmar su soberanía sobre sus recursos naturales. La guerra en Ucrania también, o la intervención en Ucrania, se presenta como una lucha geopolítica, pero bajo la retórica se esconde la lucha por el grano, los corredores energéticos y las tierras y minerales raros que tienen ahí en Ucrania. La misma lógica se aplica en África. La vasta riqueza mineral del continente se trata como una cantera del capitalismo global. Osajyefo Kwame Nkrumah, el que fuera el primer presidente del África negra. Osajyefo Kwame Nkrumah, el que fuera el presidente de lo que hoy conocemos como Ghana, advirtió en África, must unite, África debe unirse, que el neocolonialismo es la última etapa del imperialismo, donde el control no se ejerce mediante el gobierno directo, sino mediante la dependencia económica y la coerción militar. En su libro The Challenge of Congo, el reto de Congo, añadió
que la crisis del Congo no fue un asunto interno africano, fue el resultado de maquinación imperialista diseñada para mantener a África dividida y dependiente de Occidente. Así pues, el capitalismo extraccionista no es un accidente, es la arquitectura deliberada del imperialismo. África, al igual que América Latina, lo que conocemos como Abya Yala, y Oriente Medio, rectifiquemos aquí, cuando decimos América Latina nos referimos a la América del Sur, cuando referimos a Abya Yala es desde la Patagonia hasta Alaska. Eso es lo que los nativos conocen como Abya Yala. Y Oriente Medio están atrapados en un ciclo en el que guerras, sanciones y regímenes títeres aseguran que los recursos fluyan siempre hacia afuera, hacia Occidente, mientras la pobreza y la inestabilidad permanecen en casa. La República Democrática del Congo ejemplifica esta tragedia y el reciente acuerdo sobre minerales muestra cómo el neocolonialismo se adapta a la era de la energía verde, la energía renovable. Vamos a ver entonces cuál es esto del acuerdo de paz de Trump y el capitalismo extraccionista. El 4 de diciembre del 2025, hace apenas 6 días, la República Democrática del Congo, Ruanda y Estados Unidos firmaron los acuerdos de Washington para la paz y la prosperidad, organizados por el presidente estadounidense dictador Donald Trump. Comercializado como un avance para poner fin a décadas de guerra. El acuerdo es en realidad un instrumento geopolítico. Los términos de paz están directamente ligados al acceso a los minerales. Los acuerdos formalizan compromisos de principios de junio del 2025, pero integran los intereses corporativos estadounidenses en el propio tejido de la llamada paz. Esto no es una mediación neutral, es la codificación del capitalismo extraccionista, como advirtió Osagyefo Kwame Nkrumah en el desafío del Congo. La secesión de Katanga fue diseñada para asegurar que la riqueza mineral del Congo permaneciera bajo el control occidental. Fue una jugada calculada para negar al pueblo congoleño los beneficios de sus propios recursos naturales. Por lo tanto, los acuerdos de Washington repiten este patrón, la paz como pretexto para la extracción de los recursos naturales para beneficiar únicamente a una élite africana y, por supuesto, a las corporaciones occidentales. El capitalismo extraccionista surgió con el comercio transatlántico de las personas esclavizadas y la conquista colonial, cuando las potencias europeas convirtieron África en un reservorio de materias primas, oro, marfil, caucho, más tarde petróleo y minerales. El Congo, bajo el rey Leopoldo II, encarnaba este modelo. La violencia extrema y el trabajo forzado aseguraron que el caucho llegara a Europa, mientras que las vidas congoleñas, las vidas africanas, eran completamente destruidas por generaciones, generaciones y generaciones. Tras la independencia, este sistema mutó en el colonialismo, donde las multinacionales y las élites congoleñas y africanas continuaron extrayendo riqueza, repatriando beneficios al extranjero, mientras los africanos de a pie siguen siendo pobres. Críticos y analistas africanos como Osagyefo Kwame Nkrumah en Africa Must Unite y Challenge of the Congo
nos explicaba que el capitalismo extraccionista es la última etapa del imperialismo, manteniendo a África dependiente y dividida. Patrice Lumumba denunció cómo la inmensa riqueza mineral del Congo se ha convertido en la fuente de su miseria. Pensadores contemporáneos como Wangari Maathai y Vanessa Nakate destacan cómo el extractivismo verde, la demanda del cobalto y litio para energías renovables, repite la misma explotación bajo una máscara respetuosa con el clima. El daño es inmenso, más de 5 millones de muertes en las guerras del Congo desde el 1998. El trabajo forzado infantil generalizado en las minas, ríos envenenados y comunidades desplazadas sin compensación, a pesar de poseer el 30% de las reservas minerales mundiales. África captura menos del 5% de las cadenas de valor mineras globales, dejando a su población atrapada en la pobreza, mientras las corporaciones estadounidenses y occidentales prosperan. Vamos a ver entonces qué hay en este tratado de paz, este tratado de paz de Trump para cada una de las partes. La República Democrática del Congo ha recibido una promesa de paz. A Kinshasa se le ofrece la retirada de Ruanda del apoyo a los rebeldes del M23. Sin embargo, los combatientes han intensificado la violencia inmediatamente después de la firma, con más de 1.500 civiles muertos en estas semanas en Kivu del Sur. Recordar esto. Ruanda niega que esté apoyando al M23, estas tropas militares armadas ruandesas, milicias. Pero en el Tratado de Paz ofrece la retirada del apoyo de Ruanda a los rebeldes del M23. No lo digo yo, leer el Tratado de Paz. También se le ofrece a Kinshasa la cooperación económica, marcos para el cruce, el comercio fronterizo y la infraestructura están incluidos, pero carecen de detalle y de rendición de cuentas. La riqueza mineral abierta al Congo renunciará efectivamente al poder de negociación sobre el cobalto, coltán y litio. Las empresas estadounidenses obtienen acceso privilegiado bajo cláusulas de estabilización. Hay que criticar, por lo tanto, este tratado de paz extraccionista. ¿Por qué? Porque el Congo obtiene un alivio temporal, en teoría, pero corre el riesgo de incrustar la maldición de los recursos en la propia paz. Este es un precedente peligroso. Soberanía cambiada por supervivencia. ¿Qué gana Ruanda? ¿Qué gana Kagame? Paul Kagame. No tengamos vergüenza ni miedo a decir que gana el dictador Paul Kagame. Cuando tú ves que Occidente alaba, aplaude a un líder africano, a un líder de los países en desarrollo, de los países del sur global, te tienes que parar a pensar qué es lo que está haciendo este líder para Occidente y qué es lo que no está haciendo para su pueblo. Bueno, para Kagame se le da legitimidad. Este tratado de paz le da legitimidad. Kagame es replanteado como un socio de paz, a pesar de los informes de las Naciones Unidas y de muchas otras organizaciones sobre el respaldo de Ruanda a las milicias del M23. Esto replantea el papel desestabilizador de Ruanda como palanca diplomática. ¿Qué más gana? Concesiones económicas. Ruanda asegura corredores comerciales e ingresos por el tránsito de los minerales desde la República Democrática del Congo hacia las otras rutas.
Y es interesante esto porque esto hasta ahora estaba ilegalizado y ahora lo han legalizado en este Tratado de la Paz. Al controlar las rutas de contrabando, Kigali monetiza su geografía. Ruanda se convierte, por lo tanto, en el agresor que convierte la agresividad en moneda de cambio. Su falta de reservas minerales se compensa con su capacidad para desestabilizar el Congo y luego beneficiarse de la paz como resultado de la desestabilización que crearon. ¿Qué gana Estados Unidos? Obviamente, Trump gana acceso a minerales estratégicos. El acuerdo abre explícitamente los minerales críticos del este del Congo, Ibu y demás, donde está el M23 matando a más de 1.500 personas en los últimos días, abren eso a las empresas estadounidenses. Esto se presenta como un contrarrestar del dominio de China en las cadenas de suministro de estos minerales. Es una victoria también geopolítica para Trump, porque se posiciona como pacificador. Pero la verdadera victoria es asegurar el cobalto, coltán y tierras raras y minerales raros para las industrias tecnológicas y de defensa de Estados Unidos. La crítica extraccionista es que Estados Unidos es el principal beneficiario capitalista. La paz se instrumentaliza para asegurar recursos esenciales para vehículos eléctricos, smartphones y hardware militar. En los parámetros también encontramos el extractivismo verde. Se proyecta que la demanda mundial de cobalto alcance las 220.000 toneladas métricas para el 2030. Con la República Democrática del Congo suministrando más del 70%. Sin embargo, el 90% del cobalto congoleño se exporta en crudo, con procesamiento en el extranjero. Los ríos de Katanga muestran niveles de cobalto 10 veces superiores a los límites seguros. Occidente comercializa la energía verde como respetuosa con el clima, pero las comunidades congoleñas significa agua envenenada, trabajo infantil y desplazamiento de las poblaciones y desarraigo de esas comunidades de sus tierras ancestrales. La visión de Wangari Maathai se aplica. La justicia medioambiental no puede separarse de la justicia social. Capitalismo verde es simplemente neocolonialismo pintado de verde, ni más ni menos. Luego tenemos el papel de la milicia del M23 y la influencia estadounidense. El grupo armado M23, respaldado por Ruanda, ha desplazado a más de 1,5 millones de personas desde el 2022. Grupos armados controlan más de 200 sitios mineros, financiándose mediante el comercio ilegal a través de estas rutas ilegales por Kigali. Desde el 1998 el conflicto ha causado la muerte de más de 6 millones de personas, principalmente por causas evitables como el hambre y las enfermedades. Estados Unidos ha utilizado esta inestabilidad como palanca, presentándose como mediador mientras coacciona a Kinshasa para acuerdos favorables a las multinacionales. Las palabras de Patrice Lumumba resuenan en el 2025, cuando él decía: sin dignidad no hay libertad, sin independencia no hay hombres ni mujeres libres. La independencia del Congo se ve socavada cuando sus recursos se negocian bajo coacción. ¿Cuáles son los componentes claves de este acuerdo de Trump? El alto al fuego permanente. Ambas partes se comprometieron a poner fin a las hostilidades de inmediato. Sin embargo, en cuestión de días, los combates se intensificaron en Kivu Sur, con decenas de miles de desplazados y de muertos. El desarme, las fuerzas estatales, atacando a los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda y la milicia del FDLR. Sin embargo, los informes muestran
que el M23 sigue ampliando su control territorial. Retirada de las tropas. Ruanda tuvo que retirar tropas del territorio congoleño, pero a diciembre del 2025 las fuerzas ruandesas siguen atrincheradas en Kinshasa, acusando a Kigali de violaciones. Mecanismo conjunto de coordinación de seguridad. Representantes militares y de inteligencia de ambas naciones encargados de supervisar la seguridad. Los analistas advierten que esto corre el riesgo de legitimar la influencia de Ruanda en los asuntos congoleños. Ruanda nunca se ha querido, Kagame nunca se ha querido ir del Congo y nunca se va a ir. Siempre está buscando la manera del acuerdo para poder posicionarse y quedarse ahí. Otra de las partes era el retorno de los refugiados. Había disposiciones o hay disposiciones para el retorno de más de 7 millones de congoleños desplazados. Sin embargo, las agencias humanitarias informan de que ha habido muy pocos avances. Luego tenemos el marco económico. Minerales críticos, el elemento más controvertido. El marco regional de integración económica abre vías para que las empresas estadounidenses accedan al cobalto, coltán, las tierras y los minerales raros y el oro del Congo. Washington presenta esto abiertamente como una estrategia para contrarrestar el dominio de China en las cadenas de suministro globales. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Esto se ha firmado el 4 de diciembre y qué es lo que está pasando ahora. El estado actual y los desafíos. La continuidad de los combates, los enfrentamientos de las FARC con el M23 se ha intensificado con más de 1.500 civiles muertos en las provincias orientales. Tenemos también las acusaciones de violaciones. Kinshasa acusa a Ruanda de apoyar los ataques del M23. Kigali niega su implicación, pero todos sabemos que Paul Kagame está apoyando y financiando al M23. Luego está la falta de implementación. La retirada de las tropas y el desarme siguen sin cumplirse. Luego están las demandas contradictorias. Ruanda insiste en que no se retirará hasta que se neutralice la amenaza del FDLR. El Congo exige una retirada y un desarme simultáneo también del M23. Y luego están las críticas, ¿no? Refugees International y grupos de la sociedad civil africana argumentan que el acuerdo prioriza únicamente los intereses económicos de Estados Unidos sobre la justicia para las víctimas. Así pues, ¿realmente qué hay en este pacto para la República Democrática del Congo? Las auditorías revelan robos sistémicos. Más de 400 millones de dólares desaparecidos de Jeka Mines en el 2022. Más de 1.360 millones de dólares perdidos en regalías entre el 2010 y el 2020. Las comunidades cercanas a las minas reciben menos del 1% de los ingresos mientras enfrentan desplazamientos, contaminación y muerte. Mientras tanto, más de 40.000 niños trabajan en minas de coltán, ganando entre 1 y 2 dólares al día en condiciones peligrosísimas. Esto no es desarrollo. Esto es explotación disfrazada de progreso. Osagyefo Kwame Nkrumah, en su libro El reto del Congo, o El desafío del Congo, The Challenge of the Congo, del 1967, si recuerdo bien, o 57, podría ser 57, pero 1957. Resuena aquí en el 2025. Nos dice lo siguiente: la secesión de Katanga fue diseñada para asegurar la riqueza mineral del Congo permaneciera bajo el control extranjero. Fue una jugada calculada para negar al pueblo congoleño los beneficios de sus propios recursos naturales. Los acuerdos de Washington repiten este patrón, la paz como pretexto para la extracción.
Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. A la vuelta vamos a hablar sobre el genocidio silencioso que se está llevando en la República Democrática del Congo y vamos a hablar sobre la solución panafricanista para este problema. No entra en mis planes eso de ser el más famoso, el número uno de las Jordan, el de las mejores cadenas de oro. Dejar de intentar vacilarme con dinero a lo Lil Wayne, pero cutre, estáis dando palos de ciego. Soy más de Marcus Garvey que de Jay-Z. Soy más de pensar en el dolor de mis hermanos de Haití. No canto para que me comentéis, mola o se sale. Canto para hacerte ver que otro mundo es posible y que si no es así, es por nuestra propia culpa. La esclavitud ya no es física, sino mental. Marionetas, las ideas no mueren, tanto buenas como malas. Soy el legado de Amílcar Cabral, mi espíritu es pantera. Tengo el motor lleno de amor, la fe es mi combustible, me guía el Señor. El camino hacia la igualdad no es recto, hay curvas y baches y los noto cuando me equivoco. Mi seguro es la paciencia y las señales de precaución son mis propias experiencias. No hace falta declarar guerra para tener enemigos, basta con decir la verdad para que salten aludidos. Inmigrante subsahariano también son etiquetas, cuando con nosotros se generaliza, no se disparan alarmas. Solo es malo cuando afecta a Occidente, a la mierda, ojo por ojo, así sabréis lo que se siente. La historia nos recuerda lo crueles que somos humanos y que a veces con la misma piedra tropezamos. Un pueblo sin memoria es árbol sin raíces, 400 años en el olvido. No tengo un disco duro, tengo mente. Me sorprende lo incapaz que es el hombre negro de ponerse en la piel de sus ancestros. A todos nos une una tragedia, que esto es el siglo XXI. ¿No tienes vida? Te responden si la recuerdas. Soy estudiante, padre de familia y activista y músico. Una cosa no quita la otra. Que me las doy de revolucionario, que si tan valiente soy que hable de mi país primero. No soy un personaje, milito en foja, mis ideas de cambio no son una pose. La memoria histórica es mi doctrina, tengo los ojos puestos en el origen del problema. En el mundo de los ciegos, el tuerto manda a protestar sin plantear soluciones, igual al que no llora no mama. África tiene gripe y pretende sanarse con aspirinas, un pueblo ignorante es el que mejor... Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a hablar sobre el genocidio silencioso. La sociedad civil llama a lo que está pasando en la República Democrática del Congo desde el 1998 un genocidio silencioso. Más de 10 millones de muertes vinculadas a los conflictos. Más de 8 millones de personas desplazadas en todo el país. 1 de cada 3 niños en la República Democrática del Congo, sobre todo en las regiones mineras, está desnutrido. Más de 3.000 violaciones reportadas en tan solo un año en las zonas de conflicto. Y recordemos que la violación es el crimen menos reportado en cualquier parte del mundo. Esto no es un daño colateral, es violencia sistémica, ligada a la extracción de recursos. Aquí nos resuenan las palabras de Julius Malema, donde dice que África es rica, pero los africanos y las africanas somos pobres porque nos roban la riqueza. Entonces, ¿cuál es la solución desde un punto de vista panafricanista? La solución debe de ser, primero de todo, que África debe de unirse. África debe de unirse bajo un marco progresista, bajo socialismo científico, bajo panafricanismo. Muy importante. Hay que rechazar esta
visión de que Estados Unidos es la policía mundial. Ellos pueden ir a cualquier lado del mundo a resolver. No. Estados Unidos se presenta como la policía mundial, pero sus intervenciones sirven únicamente a las corporaciones estadounidenses y occidentales. Como bien nos recuerda Kemi Seba, el imperialismo no es caridad, es dominación. Osagyefo Kwame Nkrumah, en su libro Desafío del Congo, condenó el fracaso de las Naciones Unidas. Nos decía que la operación de las Naciones Unidas se convirtió en un instrumento de política imperialista en lugar de defender la soberanía del Congo. Facilitó el control extranjero de los recursos naturales. Esta lección se aplica hoy en día. Los mediadores, entre comillas, externos, perpetúan la dependencia de África con Occidente. Por lo tanto, debemos de construir instituciones panafricanas. África debe unirse. En su libro, Osagyefo Kwame Nkrumah, de África debe unirse, tengo por aquí, pues no lo tenemos normalmente, lo solemos tener por aquí, si lo encontramos os lo enseñamos, aquí está. África debe unirse. Si no lo habéis leído, por favor, leerlo. Está en PDF y luego lo podéis traducir al español tranquilamente. Y si no, ya sabéis, United Minds, podéis comprar el libro. Ese libro lo tenéis que leer. En su libro África debe unirse, declaró que debemos unirnos ahora o perecer. La riqueza de África, sus recursos minerales, su vasto potencial no se utilizará en beneficio de los africanos si seguimos divididos. Su receta, su planteamiento sigue siendo urgente y crítico. Primero de todo, transformar la Unión Africana en una auténtica unión política, económica, que mire por los beneficios de los pueblos y las gentes africanas. Segundo, gestión panafricana de recursos africanos para supervisar los minerales estratégicos. Fondos soberanos continentales para reinvertir los ingresos en infraestructuras africanas. África pierde más de 88.000 millones de dólares anuales por flujos financieros ilícitos, mientras captura menos del 5% de las cadenas de valor mineras a pesar de poseer el 30% de las reservas globales. Osagyefo Kwame Nkrumah advirtió que la independencia política no tiene sentido a menos que vaya acompañado de la independencia económica, la cual no tenemos. Otro de los puntos claves es el liderazgo juvenil y femenino. Vanessa Nakate destaca la injusticia climática en África. África contribuye tan solo con el 3.8% de las emisiones y sufre de forma desproporcionada. El movimiento del Cinturón Verde de Wangari Maathai mostró cómo el liderazgo femenino de base puede transformar la justicia climática. El activismo de Damilola Odufugwa y de Odunayo Ewenyi demuestra que el panafricanismo debe estar centrado en las personas, en el pueblo. Por lo tanto, una solución panafricana debe de estar arraigada al socialismo científico, propiedad colectiva de los recursos, desarrollo planificado y redistribución de la riqueza. Patrice Lumumba imaginaba que el cobre y el cobalto del Congo construirían escuelas, hospitales e industrias, no que enriquecerían a accionistas extranjeros. Osagyefo Kwame Nkrumah insistía en que el socialismo era el único camino para asegurar que los recursos de África sirvieran al pueblo, no a las corporaciones imperialistas occidentales. En su libro África debe unirse, escribió que el reino político que hemos ganado debe de estar vinculado al reino económico, de lo contrario la independencia permanecerá vacía. El socialismo científico rechaza el modelo neoliberal que privatiza la riqueza de África, la entrega a multinacionales y corporaciones occidentales. En cambio exige que el cobalto, el coltán, el petróleo y el oro
se gestionen colectivamente en beneficio de los trabajadores, de los agricultores y las agricultoras y de la juventud africana. Julius Malema lo repite hoy: África es rica, pero los africanos somos pobres porque nos roban. El socialismo es el antídoto contra este robo capitalista extraccionista. En cuanto a la justicia ambiental, hay que enfrentar la paradoja del extractivismo verde. Mientras Occidente comercializa los vehículos eléctricos y las energías renovables como respetuosos con el clima, los ríos congoleños están envenenados y los niños trabajan en minas. África debe desarrollar sus propias industrias de energías renovables, asegurando que la transición beneficie a los pueblos africanos. Wangari Maathai enseñó que la justicia medioambiental no puede separarse de la justicia social. África debe de resistir ser el vertedero de los costes de la transición energética global. Vanessa Nakate, una activista ambiental, nos recuerda que África contribuye solo el 3.8% de las emisiones globales, pero sufre de forma desproporcionada las causas y los desastres climáticos. Un enfoque socialista panafricano priorizaría la justicia climática junto con la liberación económica. Por lo tanto, la liberación de África viene a través de la unidad panafricana como el único camino. La lección del Congo es la lección de África. Divididos somos saqueados, unidos podemos resistir. El desafío del Congo, el libro de Osagyefo Kwame Nkrumah, concluyó que la crisis no era solo congoleña, sino africana. La crisis del Congo es la crisis africana. Su solución reside en la unidad africana, unidad política, un gobierno continental capaz de negociar como un solo bloque, resistiendo la división y tácticas de Occidente. Unidad económica, propiedad colectiva de minerales estratégicos, reinvertida en la industria africana. Unidad social, empoderar a jóvenes, mujeres y movimientos sociales de base para liderar la lucha por la liberación panafricana, una liberación revolucionaria. Revolución significa destruir completamente las estructuras imperialistas, capitalistas, que están oprimiendo desde hace siglos ya al pueblo africano. En conclusión, este acuerdo de paz de Trump ha sido diseñado por Estados Unidos y firmado por los presidentes de Ruanda y la República Democrática del Congo, pero solo sirve para consolidar el saqueo imperial que el pueblo congoleño está pagando un precio muy alto. Es una manipulación completa de la soberanía de la República Democrática del Congo, disfrazada de diplomacia, que solo sirve los intereses de las élites estadounidenses y del gobierno del dictador Paul Kagame de Ruanda. Por ejemplo, la milicia del M23 respaldada por Ruanda ni siquiera está obligada por el acuerdo a pesar de seguir ocupando el este de la República Democrática del Congo y cometiendo atrocidades. Como resultado, el acuerdo solo recompensa la agresión ruandesa y potencialmente legitima al gobierno de Kagame como exportador oficial de los minerales robados de la República Democrática del Congo. Además, el acuerdo permite a las élites estadounidenses extraer recursos congoleños. No hay justicia ni rendición de cuentas, ni calendario para la retirada ruandesa de la República Democrática del Congo. En cambio, la agenda estadounidense de paz simplemente prioriza el beneficio sobre las personas, consolidando así el ciclo perpetuo de violencia para obtener ganancias minerales. Mientras el presidente estadounidense Donald Trump recibió una foto diplomática por sus vanos intentos de presentarse como pacificador, no se está logrando la paz, sino los beneficios de la extracción de esos recursos naturales que pertenecen al pueblo congoleño y sobre todo a África. Esto no es solo sobre el Congo. Se trata del futuro
de África. El capitalismo extraccionista es la última máscara del imperialismo occidental. Nuestra respuesta debe ser panafricana, socialista y arraigada a la dignidad de nuestro pueblo. Como declaró Sayefo Kwame Nkrumah en África debe unirse o perecer. Como profetizó el gran Patrice Lumumba, que fue descuartizado, sus huesos fueron puestos en ácidos para disolverlos. Su diente fue recientemente devuelto de Bélgica a la República Democrática del Congo. Recordemos esto. Nos decía que llegará el día en que la historia hable. África escribirá su propia historia y será una historia gloriosa. Ese día solo llegará si rechazamos el capitalismo, desmantelamos el neocolonialismo, desmantelamos y destruimos el neoliberalismo, acabamos con el capitalismo de extracción, nos unimos y construimos una África socialista. Otra África es posible. Ya sabéis dónde encontrarnos: okenvensue@gmail.com, okenvensue, Zan Cristian, La Llave en Facebook, y si no en mis perfiles personales en Facebook, Instagram, TikTok, Threads y demás, Zan Esim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de unirnos.